Red Bull y su campeón del mundo Max Verstappen han lanzado una mordaz crítica a los planes de la Fórmula 1 para 2026. Mientras Red Bull se prepara para construir su primer motor de Fórmula 1 junto con Ford, el equipo ha pedido que se tomen medidas urgentes antes de que se finalicen las reglas para la próxima generación de coches del campeonato. Pero la postura adoptada por gente como Verstappen y Christian Horner nace realmente de una preocupación altruista por el futuro espectáculo de la Fórmula 1. ¿O tiene razón su archirrival Mercedes al cuestionar si Red Bull tiene una agenda oculta? El reglamento de motores de la Fórmula 1 para 2026 se firmó en agosto del año pasado, comprometiendo a la Fórmula 1 a una proporción de potencia de combustión y eléctrica del 50%, abandonando el complejo MGUH y mejorando el MGUK. El reglamento de chasis aún se está definiendo, aunque en líneas generales la intención es aligerar los coches en la medida de lo posible, introducir la aerodinámica activa para que los niveles de alerón puedan cambiar en las rectas y eliminar potencialmente el DRS. El paquete de normas sobre motores ha tentado a Audi a comprometerse por primera vez con un equipo de fábrica de Fórmula 1, mientras que Ford se asocia con Red Bull y Honda ha decidido iniciar un nuevo proyecto con Aston Martin. Y cuando se anunció a principios del año el acuerdo de Ford con la nueva empresa Red Bull Powertrains, el fabricante estadounidense citó como factor clave la posibilidad de utilizar tecnología relevante para comercializar sus vehículos eléctricos. La semana pasada, sin embargo, Horner hizo pública su preocupación por las consecuencias de un reparto de potencia al 50% entre eléctrica y combustión interna y por cómo avanzan las normas de chasis. Llegaremos a los detalles concretos de sus quejas y a la molestia que Verstappen hizo pública también en Austria en un momento. Lo que Red Bull quiere es una reducción de la potencia eléctrica del motor de 2026, con Horner argumentando que un cambio del 5 al 10% en la relación electricidad-combustión podría tener un efecto significativo. En su opinión, el uso de combustibles sostenibles significa que la Fórmula 1 puede apoyarse más en los V6 sin dejar de transmitir el mensaje correcto. Horner defiende todo esto a pesar de lo que ya se acordó hace tiempo y del hecho de que es lo que tentó a tantos fabricantes para 2026. Horner argumenta que el reglamento ya es un híbrido de lo que se pretendía originalmente y que es natural trabajar en un nuevo conjunto de normas con más detalles e identificar dónde hay que ajustar o mejorar las cosas. Horner ha sugerido que la FIA está llevando a cabo su propia diligencia en este asunto y que ciertos equipos comparten opiniones muy similares a las de Red Bull. Pero también se entiende que Horner ha estado impulsando este mensaje en privado en las reuniones de la comisión de la Fórmula 1 hasta ahora y que algunos de los rivales de Red Bull sienten que está tocando este tambor en solitario. Y nuestras fuentes han indicado que es muy poco probable que la Fórmula 1 y la FIA ratifiquen un cambio fundamental en las reglas del motor como la reducción de la potencia eléctrica. El representante oficial de Sauber en la Fórmula 1, Alessandro Alunni Bravi, rechazó educadamente la sugerencia de Horner en nombre de Audi, que se hará cargo de Sauber en 2026. Y el jefe de Mercedes, Toto Wolff, que obviamente no es fan de Horner, dada la tóxica rivalidad del equipo con Red Bull en ocasiones, dijo que hay cero posibilidades de que la Fórmula 1 cambie las reglas ahora que los fabricantes han firmado. Wolff no niega que el reglamento de 2026 suponga un reto, pero llegaremos a eso en breve. Hablemos de lo que preocupa a Red Bull y por lo que quiere que la Fórmula 1 y la FIA tomen medidas urgentes. Horner afirma que la Fórmula 1 corre el riesgo de crear un monstruoso motor Frankenstein que exija demasiado al chasis para compensar los problemas que, en su opinión, causará la relación prevista de potencia eléctrica y de combustión interna. Ha expresado su preocupación por el colosal tamaño de la batería y los requisitos de refrigeración que añadirían peso y cree que la necesidad de una compleja aerodinámica activa para compensar el peso y los niveles de resistencia aerodinámica de un coche voluminoso arruinará las carreras porque será imposible ir a rebufo. Horner advirtió que el motor de combustión corre el riesgo de convertirse en un generador para recargar una batería e incluso sugirió que podría dar lugar a que los pilotos reduzcan la marcha en las rectas para regenerar las baterías. Verstappen, piloto estrella de Red Bull, hizo eco de varias de las quejas específicas de Horner tras el Gran Premio de Austria.
dijo que las conversaciones con el equipo, los datos y las simulaciones de Red Bull indican que parece bastante terrible y que en Monza, una de las pistas más sensibles a la potencia de la Fórmula 1, es necesario reducir la marcha a toda velocidad 400 o 500 metros antes del final de la recta porque es más rápido en el total de la vuelta. Verstappen dijo que la Fórmula 1 necesita analizar seriamente esto antes de que sea demasiado tarde, y su posición comprensiblemente viene más de la preocupación porque su equipo sea desfavorecido por las reglas planeadas. Está claro que a Verstappen le preocupa que los motores vuelvan a ser un factor dominante después de haber vivido ya el dominio de Mercedes durante tantos años de la era híbrida de los V6 turbohíbridos. Verstappen concuerda con la afirmación de su jefe de que los adelantamientos se volverán más difíciles y acentúa otra preocupación relacionada con la aerodinámica. A Verstappen le preocupa que si automatizan los sistemas de tener más alerón en las curvas y menos en las rectas, se le quitará control al piloto y potencialmente le impedirá conseguir exactamente lo que necesita. En esencia, Verstappen aboga por coches más sencillos y ligeros y por una fórmula que no dependa tanto de una guerra de motores. No es de extrañar, ya que no es fan de los actuales coches pesados y su equipo Red Bull solo ha sido capaz de prosperar recientemente con su trabajo para el nuevo ciclo reglamentario. Una deducción obvia de la postura de Red Bull es que el primer motor Red Bull de Fórmula 1 no está progresando bien. Wolff llegó incluso a sugerir que los comentarios se deben a que Horner tiene miedo de que el motor de Red Bull no sea competitivo. Red Bull ha creado una nueva división de motores para construir su propio motor de Fórmula 1 por primera vez con Ford como socio, aunque algunos han cuestionado si se trata más de un acuerdo comercial que de una verdadera alianza técnica. Se supone que Ford prestará más asistencia en el ámbito de la recuperación de energía, ya que Red Bull Powertrains se creó principalmente para centrarse en el motor de combustión, aunque siempre se tuvo la intención de equiparar las instalaciones para producir el sistema de recuperación de energía en la propia empresa si fuera necesario. Wolff dijo que siempre hay que preguntarse cuál es la verdadera motivación detrás de comentarios como los de Horner, y no es ninguna sorpresa que Mercedes piense que Red Bull solo está tratando de hacer algo para ayudarse a sí misma. Tampoco sorprende que Horner haya defendido su postura, afirmando que Wolff solo se centra en su equipo, mientras que mi interés se centra en el deporte y no en mi propio beneficio. Dice que las partes interesadas de la Fórmula 1 habrán fracasado todas si no se aseguran de que el paquete de 2026 es tan bueno como puede ser, pero no parece que haya una preocupación generalizada a nivel de Red Bull. Algunas figuras de alto nivel le han restado importancia, a pesar de que creen que refleja una parte de las reglas de 2026 que es un problema genuino, que es que las reglas del motor y del chasis se han creado de forma demasiado independiente y necesitan desarrollarse más estrechamente. Wolff ha reconocido que será difícil ultimar el reglamento de chasis adecuado y gestionar la batería a lo largo de una vuelta completa. Admite que es cierto que si se montara un motor de 2026 en el chasis actual, en los circuitos con rectas más largas se producirían desaceleraciones masivas cuando el motor se queda sin energía eléctrica para desplegarse y el coche empieza a frenar. En palabras de Wolff, un coche así sería pesado como un prototipo y grande como un elefante. La implicación es que, a medida que se perfeccione el reglamento de chasis y se intensifique el desarrollo, las perspectivas para 2026 mejorarán significativamente. A Horner le hizo mucha gracia la preocupación que suscitó el hecho de que los pilotos tuvieran que reducir la velocidad en las rectas y lo calificó de catastrófico. Cuando se plantearon los comentarios específicos sobre la reducción de la aceleración en las rectas, Wolff respondió preguntando si la gente realmente piensa que la Fórmula 1 no es lo suficientemente innovadora como para idear una forma de evitar ese escenario. Las reglas de chasis no están grabadas en piedra, por lo que todavía hay margen para perfeccionarlas y además los equipos y fabricantes tienen más de 2 años para mejorar sus productos. Pero si Red Bull realmente necesita que las reglas cambien de una manera más fundamental, sus críticas mordaces no van a bastar por sí solas. Está Red Bull poniendo de relieve algunas preocupaciones legítimas sobre la dirección futura de la Fórmula 1 y es algo que las partes interesadas en el campeonato deberían tomarse en serio. ¿O tiene razón Mercedes y es solo un velo detrás del cual Red Bull está tratando de ocultar los problemas con su motor de 2026? Y si quieres repasar cómo va a funcionar el proyecto de motor 2026 de Red Bull, echa un vistazo a este video sobre el plan Powertrains y el regreso de Ford a la Fórmula 1.